Soy Paloma Cavadas, soy de Madrid, aunque he vivido muchos años en el exterior, en el extranjero, y me he dedicado en los últimos 20 años, que son los 20 años más importantes de mi vida, a la investigación de la conciencia, en términos multidimensionales, en el afán de indagar quiénes somos, qué estamos haciendo aquí, qué sentido tiene nuestra vida. Entonces, dentro de y para responder al marco de esas preguntas, pues vi necesario, más allá de mi formación académica en psicología, vi necesario abrir todo el campo de posibilidades y de desarrollo de la sensibilidad para poder dar una respuesta a esas preguntas que a mí me diera satisfacción, que fuera más allá del marco de lo establecido dentro de nuestros sistemas filosóficos, nuestros sistemas de creencias, como poder decir, me tengo que quedar satisfecha, tiene que resonar en mí. He tenido toda una investigación a nivel de lecturas, literaria, filosófica, y más allá de todas esas lecturas y de todo ese trabajo me di cuenta que me era insuficiente, que mis preguntas y mis inquisiciones no encontraban la respuesta en los libros ni en los paradigmas hasta ahora al uso. Entonces me di cuenta que se podía, si uno quiere, si uno se atreve, pues puedes verdaderamente ir en busca de tus propias respuestas. Y eso es lo que he venido haciendo en los 20 últimos años. O sea, que te dedicas a la investigación de la conciencia. Es decir, a la investigación de uno mismo, ¿sí? Entiendo por conciencia esa singularidad que evoluciona hacia el infinito, que es mucho más que materia y mucho más que energía, que contiene conocimiento, que conserva el conocimiento adquirido en muchos planos de realidad y que evoluciona en la medida que aplica ese conocimiento y que aplica toda una suerte de una gama de variables de energía que están en el universo. Por ejemplo, ya como conciencias hemos adquirido la variable del pensamiento. Somos seres pensantes y eso ya va con nosotros hacia adelante y hacia la eternidad. Ya no podemos dejar de pensar. Somos seres con un grado de adquisición de sentimientos, o por lo menos intentamos traer a la práctica y poner en práctica esos sentimientos. La amistad, la generosidad, la comunicación, la empatía. Pero todavía el ser humano se mueve mejor en la gama de emociones. Y la gama de emociones es bipolar, es variable y pues puede evolucionar hacia un lado muy destructivo de la naturaleza humana o muy experimental en la densidad o hacia un lado mucho más avanzado. Pero todo ello, tanto emociones como sentimientos, como ideas, como pensamientos, son variables de energía que estamos incorporando y que estamos asimilando, pero hay muchísimas más. Entonces, dentro del proceso de investigar quiénes somos y la energía que movemos y que podemos mover ya como en propiedad, o sea, hacerte con ello y decir yo puedo manejarme con este sentimiento y emitirlo, ¿sí? Y sentirlo, esto hace que la conciencia efectivamente cambie, se transforme, evolucione y sea tan distinta una de otra. En esto de que todos somos diferentes por el grado de conocimiento que hemos ido adquiriendo en nuestra trayectoria evolutiva y por el grado de dominio, de manejo, de adquisición de todas esas variables de sentimientos, ¿no? Entonces la principal pregunta que debemos hacernos es ¿quién somos? Cada uno, ¿quién soy yo? ¿Eso sería el principio de todo? Yo diría que es el principio del trabajo personal, el principio de la búsqueda. Y de hecho el quién soy yo y el conócete a ti mismo es algo que lo traemos ya desde nuestros grandes pensadores de la antigüedad. Y eso sigue vigente. Y aunque sea algo que traemos desde la antigüedad, está poco aplicado y poco desarrollado en el ser humano. Aunque sea algo que verdaderamente lo hemos heredado, es como que no lo ponemos en práctica. Hay algo que me doy cuenta que en el ser humano todavía falla, es la puesta en práctica de aquello que a un nivel teórico o a un nivel de supuesto racional, llevarlo al terreno de la expresión y ser coherente
en esa puesta en práctica, en esa puesta en acción de ese supuesto intelectual o mental. Es como que tenemos incorporada esa energía del pensamiento, nos manejamos bien ahí, pero luego hay algo que estamos experimentando, y tal vez ese es nuestro nivel evolutivo actual, el de la humanidad, el de ser capaces de pasar a la acción, de filtrar, ¿sí? Todo ese conocimiento, hacerlo propio, vivenciarlo y expresarte desde ahí. O sea, esa integración del pienso y el siento está todavía como que se nos escapa evolutivamente de las manos. Yo diría que es importante para este nivel de conocerse a sí mismo el que esa coherencia de lo que pienso, lo que siento y lo que hago se dé, esa integración se dé. Pero indudablemente es el inicio del conocimiento de uno mismo, ¿no? ¿Quién soy yo? Yo soy lo que pienso, aquello que emito con energía de sentimiento y lo que rubrico con mi expresión en el día a día. Ahora hay bastante movida con el mundo de la conciencia, el mundo espiritual. Es que hay un conocimiento que durante muchos siglos se ha mantenido oculto y ahora está saliendo a flote por algún motivo. Yo diría que estamos teniendo la oportunidad de acceder de una forma distinta, a través de otras herramientas, a través de otras metodologías, de medios de comunicación. Estamos teniendo la posibilidad de acceder a ese conocimiento, de poder opinar sobre él y de poderlo traer a la práctica cotidiana. Si es cierto, parecería que está saliendo a la luz y en el pasado estuvo oculto, pero no es tanto el asunto de sacarlo del oculto como de verdaderamente atreverte a ponerlo en marcha. Porque si no te puedes quedar muy fascinado con el mundo de los misterios que se desvelan y se revelan y con el mundo de nuevos paradigmas y de todo esto que esta eclosión, ¿no?, que estamos viendo en la actualidad. Pero yo me doy cuenta que genera también mucha distracción en el momento, que no por el hecho de saberlo y de tenerlo a la luz resulta más práctico o más útil o más fácil ponerlo en marcha. Las personas yo creo que están disfrutando ahora mucho como adolescentes de toda una cantidad de saberes que parece que ahora por fin son nuestros, pero no veo que estén llevándolos al terreno de la autotransformación. O sea que esos enunciados que estamos pudiendo ahora descifrar o decodificar o traer a la luz, que son pues pura y simplemente el conocimiento de la humanidad hasta el día de hoy, se estén realmente aplicando. Y como te decía al inicio, conocerse no es solamente tener un conocimiento teórico de las cosas, sino verdaderamente llegar a la vivencia de las mismas. Entonces sí hay una mayor difusión de verdades o de sabidurías del pasado, de muchas culturas además y de muchas tradiciones, pero no veo que eso esté todavía calando en la transformación interna de nuestros seres, ¿no?, de los miembros de nuestra sociedad. Quizá nunca ha habido tantos maestros como ahora, ¿no?, ni tantos grupos de conciencia, ni tantos grupos espirituales. En muchos de ellos el maestro se erige como protector, como guía. No sé, ¿qué opinas un poco de todo esto, de esta dependencia que se crea también en algunos grupos? Sí. Como, ¿realmente necesitamos ser protegidos de algo o alguien? ¿O necesitamos ser guiados hacia algo? Yo diría que no. Y además yo diría que toda esta eclosión de maestros, de oradores y de expertos, yo diría que está siendo parte también de todo el drenaje que estamos teniendo. O sea, lo oculto está saliendo a la luz para que verdaderamente se haga la criba, ¿no?, para que verdaderamente pues se procese y al final pues vaya quedando la persona que tiene algo que decir y que llega a los demás, ¿no? O sea que el camino, yo diría que en este momento el camino es un camino de autoaplicación, de ese conocimiento en la práctica, o sea, de una autoaplicación de lo que yo sé, porque estamos equipados realmente para alcanzar el propio conocimiento de las cosas. Para alcanzar una comunicación, no solamente en el plano lineal de la vida humana, sino en el plano multidimensional. Estamos equipados
equipados con instrumentos energéticos, con facultades, con capacidades que nos permiten efectivamente ampliar estados de conciencia, ampliar el margen que viene dado por la información que te traen los sentidos, que te trae una información pues de lo que es el escaparate, ¿no? El escenario material, ampliar eso, modificar estados de conciencia de una forma saludable y natural y poder entrar, acceder al conocimiento de la vida, ¿no? Al conocimiento del universo, a la sabiduría que está ahí inmanente y que de alguna forma nuestros grandes sabios del pasado fue también la forma en que la adquirieron. O sea, quién enseñó a quién, ¿no? En realidad, yo lo que voy viendo es que en los procesos creativos de penetración en el conocimiento, pues se dan esos insights, esas tomas de conciencia que son en realidad ampliaciones de conciencia que traen conclusiones o respuestas a esa necesidad de saber que uno tiene. Entonces, esta manera de poder adquirir e ir llegando al conocimiento esencial y natural de las cosas está en el ser humano y mi trabajo de alguna manera es poder promover eso, incitar eso y recordar que eso está ahí y que la persona se convierta en su propio maestro, porque al final ese maestro está en ti y el núcleo y la esencia del conocimiento que estamos buscando está en ti. ¿Sí? Lo difícil en realidad es hacerte las preguntas. Cuando eres capaz de hacerte preguntas porque te interesa, porque tu propia necesidad está ahí de querer saber, eso tiene una fuerza y eso tiene un empuje energético tal que lleva a el encuentro y de la conclusión y de la respuesta. O sea que las respuestas están ahí, están en ti y te rodean, te envuelven. Hay una atmósfera que se crea cuando estás investigando y que hace pues, el serendipity, ¿no? La chiripa, el hallazgo fortuito, que no es sino esa respuesta que está en el entorno de un investigador sincero. Entonces, cualquiera de nosotros que se lo proponga, que tenga interés, está en condiciones y está equipado para poder iniciar esa búsqueda y esa investigación de sí mismo. ¿Serías capaz de resumir en unas frases un poco el resultado de tu investigación en cuanto a quiénes somos como raza y un poco qué hacemos en este planeta y cuando hablamos de evolución, hacia dónde evolucionamos? Un poco el sentido de este montaje. Mira, lo que yo he ido recuperando, porque yo hablo de lo que conozco, lo que yo he ido recuperando y absorbiendo como resultado de mi trabajo y de mi propia investigación en base al desarrollo de la sensibilidad, el trabajo con mi campo de energía, la ampliación de estados de conciencia que me permita esa sintonía donde la intuición y la inspiración son parte, herramientas esenciales de todo este trabajo. Lo que he ido averiguando es que la Tierra, por ejemplo, como planeta, es un lugar importantísimo en el universo en términos de impulsar la evolución global de los seres. No solamente de la especie humana, que sería como el linaje autóctono de este planeta, que arranca de cero, digamos, en un momento dado, en el pasado remoto, y va a evolucionar y va a estar evolucionando hacia el infinito, como todos los linajes evolutivos que hay en el universo, sino impulsar la evolución de todos los otros seres, las otras conciencias, los otros grupos en evolución que un día nos interesamos o se interesaron también por venir a esta facultad. La Tierra sería como una facultad multidimensional que permite la adquisición de nuevas variables y recursos energéticos para el desarrollo y la evolución de la conciencia. Aquí podemos, por ejemplo, incorporar pues, todo lo que hace referencia a la materia, ¿sí? Luego aquí podemos materializar. Aquí podemos utilizar todo lo que tiene que ver con la diversidad y el encuentro en la diversidad.
Entonces no hay un lugar conocido en el universo, en nuestro universo conocido, que nos permita verdaderamente encontrarnos, desde genios de cualquier materia, a personas normales, a personas dispares, personas muy conflictuadas, personas muy equilibradas. O sea, ese encuentro en la diversidad, curiosamente, lejos de generar además ansiedad o depresión o tantos trastornos como también vemos, pero lejos de todo eso, impulsa nuestra evolución, porque es verdaderamente el sitio donde podemos experimentar hasta qué punto hemos evolucionado en grados de generosidad, de paciencia, de equilibrio, de bondad, de amorosidad. O sea, es aquí, en un lugar donde se da todavía la guerra, donde se da todavía pues los desastres naturales, donde ocurren situaciones de máximo conflicto. Ahí es donde la vida te dice, bueno, quieres probarte, quieres ver si efectivamente has superado esa asignatura, tienes incorporado esa variable, entonces ve a la Tierra, que ahí vas a ver cómo te pones a prueba, ¿no? Y te vas o con matrícula de honor o suspenso. Entonces la diversidad, el tiempo, el hecho de que evolucionemos aquí en este planeta y haya un tiempo finito, o sea, que acabe, nos da la oportunidad de poder acotar y de poder administrar la gestión de nuestros recursos en un tiempo límite, ¿sí? Es como que, atento, porque naces, te desarrollas y el cuerpo físico muere. Entonces hay un tiempo real en el que estás dotado y estás equipado de poder plasmar, de la capacidad de plasmar, o sea, de darte cuenta también de que, bueno, pues que hay un principio y un fin, cosa que en el universo pues hay una especie de eternidad, donde todo ocurre en un presente continuo. Aquí, lo que allí es presente continuo, aquí se fragmenta en fotogramas y te permite rebobinar, recapitular, recordar, proyectar hacia adelante. O sea, es un lugar de experimentación máximo. Entonces, ¿qué nos ofrece este planeta como resultado? La posibilidad de materializar aquí los valores del cosmos. Todo lo que en el cosmos es pensamiento, es idea, ¿sí? Es mente, y la mente pues tiene las facultades que tiene, de abrir caminos, de generar espacios, ¿sí? Pero aquí tenemos la posibilidad de concretar todo eso, traerlo a la materia, y en ese proceso y en ese trasvase de traer lo sutil a lo denso, de incorporarlo, digamos, lo que se ha llamado tradicionalmente lo espiritual a la materia, ¿sí? Crecer. O sea, en ese trasvase, en ese procedimiento, la conciencia evoluciona. Y cuando retorna, después de la muerte humana, retorna con el saldo que ha podido impulsarle evolutivamente hacia niveles mayores de evolución, o con un remanente o con un saldo que va a tener todavía que reevaluar y probablemente volver y poner en marcha en una actuación sucesiva, ¿no? Entonces la Tierra nos está ofreciendo a todos los seres del universo, a todas las conciencias en evolución en tantos niveles, la posibilidad de ampliar nuestro nivel, el nivel que tenemos adquirido de evolución al día de hoy. Sí, porque tú hablas de multidimensiones. ¿Qué quieres decir cuando hablas de dimensiones? ¿Que hay otros mundos? ¿Que hay otros estados de evolución? Sí. Hasta donde yo he visto, percibido, sentido, los niveles evolutivos son muy, muy distintos, muy dispares. No todo el mundo tampoco que ha venido a la Tierra y que está viniendo a la Tierra, los que estamos aquí, procedemos del mismo lugar, las procedencias son distintas, nos vamos uniendo por afinidad, por niveles de evolución, y eso genera bandas vibracionales o planos que aglutinan y reúnen seres, individuos que participan de esa frecuencia vibracional o de ese nivel evolutivo. Entonces en el universo las cosas no se mezclan. Por eso que la diversidad es tan importante para nosotros. O sea, vamos a suponer que fallecemos y por nuestro nivel de evolución, el trabajo que hemos hecho aquí, lo que hayamos resuelto tal, eso nos da como la salida, ¿no?, para poder volver a casa. ¿Sí? Entonces, ahí nos vamos a encontrar en ese plano que decimos casa, que es la banda vibracional que acoge y permite la totalidad de mi nivel de evolución hoy. Ahí me voy a encontrar con
seres afines. Ahí no va a haber el contraste, la polaridad, la diversidad. Vamos a ser todos distintos, ¿sí? Pero unidos o vinculados en esa banda vibracional por nuestro nivel de ética. O sea que hay planos que son regidos por los niveles de ética, por los niveles de evolución, y que reúnen a individuos que son afines en esa expresión ética, ¿de acuerdo? Entonces, no tenemos la vivencia del contraste. El hecho del contraste aquí, por ejemplo, el hecho de la polaridad, de tener permanentemente que estar eligiendo si me quedo con esto, me quedo con esto, no, si me gusta más esta historia, me gusta más la otra, me permite entrenar mi libre albedrío, mi capacidad de decisión y tener niveles de experiencia en esa banda que se desplaza hacia un lado o hacia otro, que van a enriquecer también mi acervo de conocimiento y mi acervo evolutivo. De tal manera que al volver al plano en el que hasta ahora yo estaba evolucionando, yo puedo incluso ir más arriba, ¿sí? O ir más allá, optar a cambios y posibilidades dentro de todo el movimiento y la dinámica que se da en el universo. O sea que claro que hay bandas vibracionales que no son tanto el plano 1, quinta, cuarta y todo esto que estamos escuchando por ahí. Hay tantas bandas vibracionales como seres, es decir, hay millones de planos de existencia. Una sola conciencia puede estar creando su plano vibracional, una conciencia totalmente lúcida, muy evolucionada, puede estar sosteniendo una parte de un universo, una parte de una galaxia, un solo individuo. Eso ya es una banda vibracional, ¿sí? Entonces, en base a la afinidad, a las tareas que vamos a estar haciendo en el universo, nos vamos uniendo también o con grupos de seres muy afines con los que trabajamos al unísono y enseguida resonamos para trabajos en el cosmos, ¿sí? O con grupos más ampliados para otro tipo de menesteres, ¿no? O sea que hay mucha tarea en el universo, hay mucha actuación y mucha vida. Es más, yo diría que solo hay vida en el universo, ¿sí? La idea de la muerte se da aquí solamente porque hay algo que muere, que es el cuerpo humano. Y como hay pues una ausencia de educación con respecto a lo trascendente, con respecto a la evolución de la conciencia, ya qué pasa con nosotros después de la muerte, pues claro, el ser humano, o cuando venimos a la vida humana, quedamos como atrapados en esta franja de tiempo y en esta realidad temporal donde observas que efectivamente el cuerpo se deteriora, el cuerpo envejece, el cuerpo muere. Y el drama es como decir, bueno, y yo también, entonces muero con todo esto, es un tiempo limitado y como que no hay más perspectiva, sino la perspectiva que nos han ofrecido pues, los sistemas de creencias hasta ahora, que como bien vemos, pues tampoco te dan satisfacción, porque lo de irte al cielo, al infierno o iluminarte, pues son conceptos que no responden a la sensibilidad de un buscador, ¿no? De la verdad y de alguien que necesita respuestas. Entonces lo que voy viendo es que realmente podemos empezar una etapa en la que eres el propio investigador de tu realidad y estamos equipados y con herramientas para poder ampliar el conocimiento de nuestra propia trascendencia, ¿no? De cómo está organizada la vida después de la muerte, por ejemplo. Paloma, ¿cómo tienes tal constancia de estas cosas? Porque que yo sepa no existe una carrera universitaria aquí que te explique esto. ¿Naciste con un don innato para ver estas dimensiones? ¿Te lo has trabajado? ¿Cómo has investigado todo esto? ¿Realmente lo has vivido a nivel personal o has hablado con gente que lo hace? ¿De dónde sacas toda esta información? La saco de mi propia vivencia y luego pues he ido teniendo la dicha, el honor de encontrarme con tantas personas a lo largo de todos estos años. Son miles de personas que voy conociendo, que también podemos compartir estas experiencias porque también las han tenido. Digamos que a partir de un momento dado en mi vida, sobre la treintena más o menos, me empezaron a ocurrir como resultado de buscarlo y de quererlo. O sea, un momento que yo ya necesitaba
tener respuestas directas, porque las conclusiones a las que yo estaba llegando, desde lo teórico, desde mis preguntas y las respuestas que me llegaban, no terminaban de ser ya suficientes. Entonces yo necesitaba saber, y en ese necesitar saber, bueno, pues la vida empezó a regalarme, digamos, toda una serie de experiencias que he llamado pues, salidas lúcidas del cuerpo, porque me empecé a ver con total naturalidad, bueno, pues teniendo experiencias extracorporales totalmente claras, totalmente nítidas, que me fueron posicionando en espacios de realidad que yo podía compartir, que yo podía comunicar y que yo podía efectivamente experimentar. O sea, era algo que no caía en el campo ni de la imaginación, ni de la ensoñación, ni de nada semejante. Porque yo era capaz de pensar ahí, yo era capaz de sostener la naturaleza de mis indagaciones, yo era capaz de experimentar sensaciones y sentimientos, y yo me fui encontrando con gente ahí, fallecidos, gente que no había nacido nunca en el planeta, seres más evolucionados, seres menos evolucionados, con los que fui bueno, pues contrastando vivencias, experiencias, y que me fueron pues, educando de alguna forma, en muchos aspectos, me fueron mostrando de una manera además muy sutil, muy inteligente, porque era como que yo aparecía en escenarios donde estaba ocurriendo una situación de la que yo tenía que aprender al respecto. Entonces, lo primero que me fui encontrando fue el mundo de los fallecidos, todo el mundo de los muertos, cómo quedan después de esta experiencia que llamamos muerte. Y todo eso, pues claro, fue verdaderamente dándome, trayendo una transformación y un cambio en mi vida impresionantes, como un antes y un después. O sea, tú cuando empiezas a tener experiencias sensibles que te comunican con esa realidad y con esa claridad de los hechos, vuelves al cuerpo, esto que llamamos te incorporas, te despiertas y claro, hay ahí toda una información que en mi caso yo necesité empezar a ordenar. Porque luego he conocido muchas personas que también han tenido experiencias, pero no han hecho nada especialmente con ellas. Y a veces experiencias más fabulosas que las mías. Pero bueno, quedaron ahí en el ámbito de las cosas que les ha pasado en la vida. En mi caso, esa necesidad de investigar y de indagar me llevó, bueno, pues a ponerlo en datos, a ordenarlo, ¿sí? A sistematizarlo, y todo eso ha sido pues, la base de los libros. Mi primer libro fue La muerte lúcida, mi segundo libro tiene que ver con la energía de amar, y mi tercer libro con todo lo que he ido indagando acerca de la vida en el planeta y la importancia del planeta en la realidad cósmica, ¿no? Y curiosamente, cada nivel de investigación me abría el capítulo siguiente. O sea, yo no me había propuesto nunca indagar en, bueno, para empezar en la muerte, empecé por la muerte porque me fui viendo ahí. Eso lo sistematizo, lo ordeno y voy trayendo como un cuerpo de datos y de conocimiento que para mi sorpresa empiezo a comunicarlo y veo que resuena. Veo que resuena en tantas personas que estaban como esperando poder oír y ratificar muchas de sus propias experiencias. O sea, es como que decir, pero Paloma, estás poniéndole palabras a lo que yo un día pensé que había soñado, a lo que yo un día, a lo que yo pensaba que tenía que ser así, porque intuitivamente no podía ser de otra manera. Entonces me di cuenta que era una tarea que lejos de asustar o de horrorizar o de sorprender, empezaba a ser bien acogida y bienvenida, ¿no? En grupos de personas con las que empecé a compartir todo esto. Y curiosamente, esta investigación de la muerte, que no es que ha acabado, ninguna de mis investigaciones está cerrada porque tienen que ver con la vida misma, ¿no? Entonces esto va continuando y me va trayendo cada vez más riqueza, ¿no? De datos. Pero el hecho de haberme atrevido a penetrar en los dominios de ese umbral, ¿no? Que en la vida humana pues genera el mayor de los miedos, ¿no? Y de las incertidumbres,
me abrió la necesidad de querer saber más acerca del amor. Y entonces empecé a ver una relación entre la vida, el amor y la muerte, ¿no? Pero una relación muy entrañable, muy cercana. Es como que la vida sería una moneda con dos caras, y de una cara está la muerte y de otra cara está el amor, ¿sí? Y que realmente lo que hay es vida, lo que hay es energía de amar, y sobre ese telón de fondo que es la vida y por donde transcurre la vibración del amor, también está la muerte, que le hace la sombra a todo eso, el contraflujo, y que permite ese mundo de contrastes que te hace valorar mucho más las cosas. Yo suelo decir que no estamos nunca más vivos que cuando la muerte anda cerca. Pues porque se anuncia una guerra, porque se anuncia una depresión, porque se anuncia un diagnóstico difícil de salud en ti o en un cercano, y entonces todo es importante. Lo que no he dicho, lo que no he hecho, lo que me ha faltado, lo que no tengo, pero si al final lo importante es que nos queramos más y todo lo demás no importa. O sea que dices, ¿cómo es posible que necesitemos todavía los humanos ese contrapunto, ¿no? Ese telón de fondo de la muerte para poder valorar la vida y para poder amar, ¿no? O sea, entonces me fui dando cuenta que la gran maestra de la muerte me llevó a querer saber más acerca de amar. ¿Qué es esto de amar entonces? ¿Cómo se conjuga esto? Y esa energía de amar me llevó a descubrir el amor que siempre en el fondo le he tenido a este planeta y que tampoco era plenamente consciente de ello. Siempre me gustó la naturaleza, siempre me gustó pues eso, los grandes bosques, las montañas, los lugares naturales, silenciosos, ¿no? Siempre tuvieron desde niña, adolescente, para mí no un encanto especial, una vida especial. Pero luego, en el tiempo, me di cuenta que, claro, la vida que hay en la naturaleza, ¿no? La energía que hay en la naturaleza, cómo la naturaleza te facilita esa ampliación de estados de conciencia, cómo ya por el hecho de caminar por un gran bosque en silencio, ya vas entrando en una sintonía que ya si educas tus percepciones, educas tu campo energético, te propones esa caminata y ese paseo con un fin de indagar, de traer información y de saber, lo tienes ya como al alcance de la mano, ¿no? Esto de hablar con los árboles es real, pero no porque los árboles hablen, o sea, no es la cosa animista de los cuentos de hadas, ¿no? Es porque el árbol yo digo que es un cuentacuentos, ¿sí? Es un comunicador, pero no porque él hable, sino porque es utilizado, ¿no?, por otros seres más evolucionados, ¿no?, que utilizan, ¿no?, esa interfaz que es ese ser maravilloso, ese ser vital que es el árbol, lo utilizan para poder efectivamente que te apoyes en su tronco, que te tumbes debajo, que lo abraces y que encuentres, ¿no?, esa comunicación, esa información y esos datos. No hay dos árboles iguales, no todos los árboles tienen la misma energía. Y entonces vamos viendo que en ese espacio que es la naturaleza, pues tenemos ahí un campo de información maravilloso. Y empecé a darme cuenta conscientemente de que mi amor por la tierra siempre había estado ahí y que ahora empezaba a valorarlo más. Me empecé a dar cuenta que la tierra es un ser generoso, es un ser que ha materializado en sí, en toda su estructura vital, desde la tierra, lo verde, los animales y los elementos, está materializando esto que llamamos el amor incondicional, la energía de amar, y que vivimos en el planeta que nos da a borbotones, a manos llenas, generosamente esa energía para que seamos capaces de impregnarnos de ella, ¿sí?, seamos capaces de incorporarla a nuestro acervo evolutivo. Hasta ahora pues tenemos incorporada la energía del pensamiento, tenemos variables emocionales con las que nos estamos manejando, algunos sentimientos, una aproximación a algunos sentimientos, pero lo que sería la vibración amorosa de esta energía de amar, estamos en fase
la humanidad de adquirirla, de tenerla en propiedad, de podernos manejar desde ella para dirigir nuestras acciones. Y que un día llegue ese momento en el que no podamos dejar de amar de la misma manera que ahora no podemos dejar de pensar. Entonces, estamos en un momento interesante de producir ese cambio de conciencia, que vendrá dado por la incorporación de esa vibración y toda la calidad de vida que cambiará a partir del momento en que sepamos amar, verdaderamente seamos seres amantes, ¿sí? Entonces, en mi trabajo de investigación, que empieza a través de la puerta de la muerte, que me lleva a la energía de amar, que me llega al amor sobre el planeta, a la vida en el planeta y al sentido de la vida aquí, ¿no? Y todo eso ha sido, bueno, pues algo que agradezco infinitamente y que, bueno, que invito realmente a las personas a ese grado de compromiso, ¿no? La investigación finalmente tiene que ver con un profundo compromiso con uno mismo, con uno, con lo que hace, con lo que dice, con lo que muestra, con esa coherencia que aplica en su vida cotidiana. La investigación está muy relacionada con la energía de amar, aunque la imagen del científico parezca la imagen de un ser frío, alejado de todo y en su torre de marfil. La energía de amar está ahí donde se están concretando saberes, se está haciendo una aportación que pueda ser de utilidad a la humanidad. Puede ser un medicamento, puede ser una técnica para resolver algo, pero incluso en el mundo de la economía, o sea, no tiene que ser solamente en el mundo de las relaciones humanas. O sea, todo lo que tiene que ver con los grandes inventos, la tecnología, por ejemplo, y la maquinaria, la era industrial, que luego fue avanzando hacia la era tecnológica, todo eso en la tecnología vemos reflejada, es una forma de materialización de la energía de amar. Porque es el empeño y el esfuerzo de individuos que en un momento dado, más allá de luego los fines a los que se destinaran los elementos en sí mismos, ¿sí?, es como ese afán de servir o de producir o de materializar, ¿sí?, el insight, ¿no?, la idea, la chispa, la intuición, la visión. El genio, el inventor, el investigador está ahí en esa conexión con la visión, con lo visionario, que a su vez conecta con esa energía también amorosa que permite que esa idea arraigue y que esa idea se plasme, ¿no? Entonces, todo este proceso, bueno, pues es el proceso en el que también me encuentro desde mi ámbito de investigación y desde lo que puedo efectivamente compartir, ¿no?, con los interesados siempre. ¿Por qué titular un libro La muerte lúcida? Es que hay varias maneras de morir. Podemos morir en estado no lúcido. Sí. ¿Qué implica eso? Bueno, la lucidez en mi investigación es en sí mismo un concepto, no solamente un estado mental, de claridad mental o claridad de pensamiento. Lo que he ido aportando desde ese concepto de lucidez es la idea de que estar lúcido significa estar plenamente consciente del conocimiento que manejas, ¿sí? Y ese conocimiento necesariamente es un conocimiento que se amplía en términos multidimensionales, no solamente el conocimiento racional o científico, conceptual que podamos tener de nuestra educación formal, sino que la lucidez supone que la conciencia ha ido penetrando más allá del borde del pensamiento formal y está ampliando, pues eso, a partir de la intuición, a partir de la visión, a partir de la genialidad, ¿sí?, está ampliando sus barreras, ¿no? Entonces la lucidez supone, la muerte lúcida en este caso, es una muerte que supone que has vivido con lucidez, es decir, que iniciaste el conocimiento de ti mismo, empezaste ya a indagar quién eres en términos multidimensionales, ampliar esos espacios de conocimiento de las cosas, de tal manera que cuando te sucede el descarte del cuerpo humano, vuelves directamente sin quedar atrapado o pillado en pensamientos, en condensación de pensamientos negativos o no resueltos, vuelves
a tu unión de procedencia, es decir, a tu dimensión, a la dimensión que te permite en el universo dar la totalidad de lo que eres. Claro que hay muchas formas de morir, eso es lo que he ido viendo, ¿no?, en todo este tiempo por propio descubrimiento, ¿no?, la propia vivencia. En general, un porcentaje altísimo de la humanidad muere sin lucidez, aunque muera tranquilo y muera sereno, ¿sí?, aunque haya recibido la extrema unción, aunque haya muerto en paz y rodeado de su familia, eso no supone necesariamente luego estar lúcido, porque estar lúcido, o sea, no tener lucidez supone que tú te quedas en ese paso, descartas el cuerpo humano y quedas en tu cuerpo energético, es decir, tu ser queda en una condensación de tus dificultades no resueltas, de todo lo que te has llevado de la vida humana que va contigo, porque si no se resolvió va contigo, y eso condiciona o genera un campo propio de actuación, una dimensión propia que viene dada por la naturaleza de los pensamientos y emociones no resueltas que te has llevado. Entonces tú te puedes encontrar con un fallecido pues que se sigue peleando con algo, o que sigue enroscado en un drama, en un resentimiento, en una culpa, en una necesidad de ver qué está pasando con un determinado tema interno, que puede ser su herencia, sus propiedades, sus apegos, su familia. Muchos seres que han fallecido se han quedado preocupados por cómo están sus hijos, y a lo mejor, bueno, pues el encuentro con ellos y decirles están todos bien, han quedado en paz, te quieren, te aman como tú a ellos, y ahora es tiempo para ti de que inicies tu vida en el universo, en un plano más luminoso. A veces ese fallecido necesita que le des esa información para poder aquietarse y poder seguir evolucionando. Si no, se quedan como en un ámbito de preocupación, de exigencia, de ansiedad, de tensión. O sea, el estado emocional y mental que te lleva a o que condensa el final de tus días realmente está señalando también un destino post-mortem, y no siempre la naturaleza de esa realidad te va a señalar un destino lúcido. Entonces, claro que la vida humana nos da la oportunidad de resolver todo esto para tener lo que se llamaría una muerte lúcida, ¿no? Que es una muerte que te dice, bueno, misión cumplida, volvemos a casa y la vida continúa, ¿sí? Y cuando regresamos a nuestro lugar de origen, ¿es para poner gasolina y volver a bajar? Bueno, no sé si sería bajar o subir o... Bueno, a partir de ahí tú haces tu balance, ¿sí? Tú recuperas todo el resultado y el grueso de todo el trabajo que has hecho, ¿no? Y entonces viene un tiempo de disfrute, viene un tiempo de gozo, es un tiempo de máximo aprovechamiento. Primero es la fiesta del reencuentro, o sea, el volver a casa realmente es así, es la gran fiesta, ¿no? Porque es verdaderamente el volver a... Se abren todas tus memorias, todo lo que en la tierra aquí olvidaste, no supiste, no te acordabas, porque bueno, estuvimos implicados en la realidad humana y todo aquello se nos quedó muy lejos. Pero entonces ahora es como volver ahí, y en la misma medida que cuando venimos aquí se nos olvida aquello, cuando volvemos a casa también esto pasa a un plano distinto. O sea, la muerte lúcida supone que las cosas se ponen en su lugar, entiendes desde ahí pues por qué fueron las cosas, por qué ocurrió aquello, qué bien que lo hicimos en aquel momento, qué bueno que me di cuenta que tal o se dio cuenta el otro. O sea, haces todo el gran balance y a partir de ahí te dispones a proseguir tus tareas en el universo, muchas cosas que tú ya estabas sosteniendo desde la vida humana, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro periodo de sueños, el tiempo que pasamos dormidos, el cuerpo está dormido, pero la conciencia puede estar actuando y seguir manteniendo sus vínculos y sus quehaceres en el universo, ¿no? Entonces, al volver allí, pues hay todo un periodo que se abre para ti, donde puedes, pues eso, ir a otras galaxias, aprender
cosas, o sea, todo el conocimiento que tenemos en realidad lo tenemos de nuestras vivencias, de nuestra vida en el universo. Y aquí pues intentamos como recuperarlo, actualizarlo, materializarlo y traerlo, ¿no? Y enriquecerlo. Pero allá, bueno, pues se abren momentos de mucha expansión para uno y de mucha adquisición de todo lo que es el conocimiento de la evolución de la conciencia, que es infinito. Podemos seguir en tareas, si nos interesa, pues en tareas de acompañamiento a los colegas o los amigos que hayan quedado en la Tierra, pero nunca desde esa cosa de estar pegadito aquí a ver si les va bien, ¿no? Porque nadie se separa de nadie, lo que hay son conexiones. Entonces, cuando yo aquí estoy pensando en alguien que ha fallecido, yo estoy haciendo una evocación. Esa evocación, si ese ser está lúcido y está bien, ese pensamiento le va a llegar y sigue alimentando los vínculos de afecto y de amor que tenemos. Pero para eso no necesito que el pobrecito fallecido esté aquí a mi lado a ver si me estoy portando bien o a ver si me tiene que ayudar en algo. O sea, es importante desde la perspectiva humana que sepamos que nadie se separa de nadie, porque el amor es eterno y nos vincula siempre, pero que las conexiones son cuánticas, son instantáneas. Y que si en un momento dado, bueno, pues hay necesidad de una idea, de una inspiración, de un apoyo, desde cualquier distancia cósmica que se pueda encontrar la persona que me ama, pues puede verdaderamente inspirarme, ayudarme o echarme una mano, ¿no? Pero ahí se abren pues miles y miles de tareas, y dentro de las cuales pues uno decidirá si verdaderamente quiere volver de nuevo, si le va a interesar continuar lo que inició. ¿Cuántas veces? Pues en el tiempo, en el pasado, iniciamos una tarea y un par de siglos después a lo mejor vuelves y retomas, pero claro, actualizada esa tarea, ¿no? Es decir, que dices, bueno, aquello ya fue en aquel momento, el pensamiento entonces llegó hasta ahí, se desarrolló hasta donde sabíamos ahí, pero bueno, pues 200 años después, o 150, o tal, vuelve a salir y voy a seguir con aquello, ¿no? Y entonces, o una aplicación de aquello en otra área, ¿no? Entonces fui matemático y ahora voy a venir pues de inventor, y todos los aportes matemáticos voy a inventar algo que se sustenta en esto y que va a tener en este momento de la vida humana tal aplicación, ¿no? O sea que puede haber muchos recorridos a partir del momento en que estás lúcido en esa realidad, mucho recorrido allá y acá, ¿no? Hemos debido de venir en muchos momentos de la historia de la humanidad a impulsar el desarrollo global de esta escuela, ¿no? Traer un invento, traer una fórmula, dar con un tema que, bueno, pues que facilite, ¿no? la vida de los seres. Y eso, bueno, eso es un hecho, eso es una realidad. Este volver a casa del que hablas, este sitio, sería ese sitio al cual todos añoramos de alguna manera, ese sentimiento que tenemos de que aquí nadie nos quiere y de que sabemos que hay un sitio que nos quieren, o esa alma gemela que estamos buscando, o ese sentimiento de vacío que no sabemos por qué tenemos. Porque si no hemos conocido otra cosa, como que añoramos algo. No sé, ¿va por ahí? Va por ahí, totalmente, porque ¿de dónde lo sacamos entonces? La Tierra no ha sido al día de hoy todavía un lugar feliz. La Tierra hace sus intentos y sus pinitos por equilibrarse, intentamos vivir un poco mejor, pero verdaderamente, más allá de las facilidades que nos provee la tecnología y los medios que vamos discurriendo e inventando, el ser humano, en términos de energía de amar y de encuentro y de afectividad y de tal, pues está todavía muy verde, o sea, no ha conocido periodos que digamos que se ha disfrutado de eso. Entonces, ¿de dónde nos viene? Efectivamente, es como una memoria que traemos, que está en nuestro corazón, ¿no? Está en la esencia de nuestra conciencia que uno trae de ese lugar donde efectivamente, yo digo que la unión de procedencia es el lugar de encuentro, donde hay una convivencia en la que nadie te va a hacer lo que tú no harías. O sea, es el poder sentirse en libertad y en paz.
O sea, por eso es un lugar donde que se mueve por los parámetros de la ética. Si tú no robas, no te van a robar. Si tú no engañas, no te van a engañar. O sea, no te van a rechazar, no te van a abandonar, ¿no? O sea, es un lugar donde verdaderamente eres tú mismo en un entorno donde hay un grado máximo de equilibrio. Por supuesto que tiene que ver con nuestras añoranzas, nuestros sueños de ese lugar ideal, ¿no? Y esa búsqueda del alma gemela o de la pareja ideal, ¿existe también en ese lugar? ¿Alma afín o no? Yo diría que nos unimos por afinidad, somos seres afines los que nos encontramos ahí. Piensa que no hay el tema de lo femenino y lo masculino. O sea, ahí la conciencia no es hombre o mujer. O sea, la polaridad de lo femenino y lo masculino es algo que se da en la Tierra para que podamos efectivamente madurar mucho más en aspectos y en vivencias de una parte y otra, hasta lograr una integración total y que verdaderamente podamos decir que somos seres completos e integrados en esas variables esenciales. Pero ahí, cuando vuelves a casa, si bien tú puedes mantener un aspecto femenino o masculino, pero si nos damos cuenta cuando tenemos visiones, o a veces hay pinturas, ¿no?, que traen así seres como bastante andróginos, ¿no?, que son bellos por chico o chica, o sea, no podrías decir si es él o ella. Ahí te relacionas desde la madurez, no hay niños, por ejemplo, todas las conciencias en esas uniones son seres maduros, con el aspecto que quieran ofrecer, y no se da esta cosa de la pareja y tal y cual, ¿no? O sea que lo del alma gemela también es una imposibilidad, ¿no? La conciencia no tiene gemelos ni se clona, o sea, cada conciencia es única y singular, pero claro que tienes evolutivamente seres dentro de ahí con los que has evolucionado más veces y más tiempo, ¿eh? Has coincidido a lo mejor hasta en la Tierra muchas veces, a lo mejor en la Tierra te has puesto de acuerdo para ser pareja, a lo mejor en la Tierra te has puesto para estar dentro del núcleo de la familia, ¿sí?, o para encontrarte como colegas de trabajo, colegas de investigación, ¿sí? Ahí podría ser como niveles de experiencia, pero cuando vuelves a casa tú integras todas tus capacidades hasta donde has madurado en lo masculino y lo femenino, porque no hay la idea de sexualidad y todo esto en esas dimensiones. Entonces, lo de las almas gemelas sabemos que es un cuento de Platón precioso y que, bueno, pues sirve para nuestro imaginario, ¿no? Y para seguir aquí con la idea del príncipe azul también y todas estas historias que más nos perjudican que nos ayudan, ¿no?, en la búsqueda de uno mismo, porque terminamos buscando fuera lo que realmente está dentro de uno y que parece que, bueno, pues para complementarte tienes que tener el serafín, la pareja, el todo esto. Y bueno, pues vale, tiene que ver con un nivel de experimentación en la Tierra, pero que sepamos que no es lo que luego sigue dándose a nivel del universo, desde mi experiencia. Yo, como digo, una vez más hablo de lo que conozco, ¿no? O sea que somos los únicos que podemos hacernos felices a nosotros mismos. Sí, ¿no? sí. Hoy hablabas en el taller sobre que una medida para saber el nivel de evolución de una persona era el grado de felicidad de esa persona. El grado de contento interior que es capaz de manifestar. Una persona que va ya evolucionando es capaz de saber convivir amablemente consigo misma. Tiene que saber estar muy bien consigo misma. O sea, no necesitar estar por necesidad con nadie más, sí por elección, sí por trabajos conjuntos o trabajos afines. O sea, hay que saber estar bien con uno, hay que saber gratificarse, encontrar todas aquellas actuaciones en la Tierra que verdaderamente te aportan satisfacción, te gustan, donde se te pasa el tiempo sin sentir, ¿no? Dices, pues me encanta dibujar y cuando me pongo a dibujar es que pierdo la noción del tiempo. Esas actividades que te permiten salirte del tiempo, perder la noción del tiempo, es lo que llamo gratificarse.
Una persona más completa es una persona que ha ido descubriendo esto. Caminar, cualquiera de las actividades que pueda encontrar y que le lleven verdaderamente a compensarse, balancearse energéticamente, balancearse afectivamente. Reconocer, por ejemplo, sus logros, darse cuenta de sus cambios. Una persona más madura es una persona que hace balance y dices, caramba, en esto he mejorado muchísimo. Esta fisura que tenía, cómo la he ido limando, ya no me sucede que tal, ya no me encuentro más con personas de este calibre, ¿no? Como que han dejado de existir en mi vida. Ya hace no sé cuántos años que dejé de fumar, ¿no? O sea, es como que sabe hacer el balance de sus cambios. Siempre llega un día, o a mí me ha ocurrido por lo menos, aunque creas que vas haciendo pasitos, que de golpe ¡fua! Te caes, te hundes otra vez en la miseria y dices... Sí. Eso es todavía humano y forma parte de las pruebas y los exámenes, ¿no? Son como parciales, ¿no? Son como exámenes parciales para ver cómo vas con respecto a la nota final, cómo vas a quedar en los finales. Pero lo que tenemos que ver, o sea, lo importante no es caerse, porque un día te puede venir un bajón, porque piensa que estamos viviendo en un mundo con una gran densidad y que está pasando por un momento de máximo desafío. O sea, que lo que nos rodea es denso, es intenso, hay mucho dolor, y está muy cerca de nosotros. Entonces somos como seres que vamos depurándonos en un mundo que está todavía muy empobrecido afectivamente. Yo digo que es como estar vestido de blanco en una carbonera. Ese es el mérito, ¿no? Claro. Entonces todo el tiempo tienes que estar haciendo así. Entonces lo interesante donde no hay que poner énfasis es en que un día me caí, sino cuánto tiempo tardé en salir de eso, ¿sí? El tiempo de reacción es lo que ahora tenemos que valorar. Dices, otra vez se me ha vuelto a abrir la grieta, ¿sí? ¡Upa! Pero ¿sabes qué? A lo largo de la mañana lo resolví. No me quedé ni una semana, ni un mes, ni entré en depresión, ni tuve que volver al psicólogo, ¿sí? O sea, pude remontarlo porque automáticamente me di cuenta de que era eso, de dónde había venido la provocación, que entré al trapo, ¿sí? Pero pude tirar de lo mejor de mí, de todo ese espacio que gracias a saber gratificarme, a saber estar conmigo mismo, es un reservorio energético, una meseta interna, a la que cuando se abre un poquito la falla, yo puedo volver ahí y desde ahí reconducir mis acciones, ¿no? O sea que el caer no importa, cometer un error tampoco, equivocarse tampoco. Lo que importa es el tiempo de reacción que cada vez se acorta más hasta que llega un momento en que vamos a ser capaces de anticiparnos y decir, uy, esto me va a llevar a... Y entonces confiar plenamente en tu intuición y no entrar ahí. Porque las personas están jugando en contra de su intuición en estos momentos todavía. Si yo ya sabía que me iba a pasar eso, uy, ¿por qué lo has hecho? No, si estaba segura que verás que vas a ir y tal, y vas y tal. Entonces, dejemos ya de jugar en contra de la intuición, de machacar nuestras mejores inspiraciones y confiemos en ellas. Es decir, me pega que no tengo que ir a este sitio y no voy. ¿Pero cómo no vas a ir? No voy. Porque no me siento en forma, no me apetece, no quiero, ¿sí? Es esto. Entonces, claro que te caes, pero nos levantamos cada vez más rápido, ¿no? Entonces, eso es lo que importa. Nos gusta movernos en lo conocido, ¿no? Y sí. Los cambios nos asustan, ¿por qué? Los cambios nos asustan porque son niveles de desafío. Un cambio te obliga a soltar el control y a dejar de moverte en un ámbito que aunque te haga daño, aunque te haga sufrir, te haga pasarlo mal, te manejas bien. Sé que lloro un poquito y se me pasa. Sé que, bueno, me aguanto y seguimos adelante. Entonces, moverte somos supervivientes de los desastres. Entonces, ahora es como decir, bueno, ya no quiero vivir en el desastre, ni en el predesastre. Quiero empezar a vivir en la plenitud, en el bienestar. O sea, quiero que el tiempo interno que cuenta en mí y que cotiza sea los mejores momentos. O sea, eso es lo que ahora ya quiero. Tener un día bueno y al día siguiente y al otro y un año y 2 y 3. O sea, la pregunta ahora del millón es, ¿cuánto tiempo consigues estar bien? Bien, y bien es plenamente bien, en equilibrio, sin desasosiego, ¿no? Y viendo todo con una distancia suficiente como para no entrar al trapo de las cosas.
y poder ver la patología, el desastre del otro y poderlo sostener y que no te afecte, ¿de acuerdo? ¿Cuánto tiempo conseguimos? Ahí vamos viendo, como decías en tu pregunta, vamos viendo a la conciencia más lúcida o la conciencia más evolucionada, en aquella que un día y otro, porque amanecemos todos los días. Esto es como la película Atrapado en el tiempo, no sé si la viste, ¿no? Muy buena. La he visto varias veces porque cada vez veo cosas diferentes. Es una gran película, verdaderamente la podemos recomendar nuevamente, porque es que cada día es, en esa película no es un día, es una vida, ¿no? Como que cada día de ese personaje puede ser una vida humana perfectamente. A pesar de ocurrir siempre lo mismo, sí, el día puede ser completamente distinto. Claro. Y cómo vas modificando y cómo te vas reordenando y cómo llega un momento pues, que se descubre la clave, que es la energía de amar. Es como decir, espera un poco, si todo esto se puede hacer mucho mejor y se puede hacer verdaderamente pues, con buen humor, con ganas. Pero claro, para eso hay que estar cada vez más equilibrado y para estar equilibrado hay que drenar todo el material emocional denso, los miedos, el sufrimiento, todos los parámetros de referencia que oscurecen y empobrecen nuestro mundo afectivo. Una vez que drenamos esto, el espacio que queda es un espacio nuevo. Entonces lo nuevo ya se puede encarar, ¿no? Con atrevimiento, con ganas, el salto al vacío lo vamos a provocar nosotros, las crisis las vamos a provocar nosotros, no te van a venir de fuera, sino que dices, uy, esto ya está gastado, ya pide un cambio, ¿no? Y verdaderamente hacerlo. Entonces nos damos cuenta que en lo profesional, en lo afectivo, en la vida cotidiana, producir, ser los promotores de nuestros propios cambios, de nuestras propias transformaciones. O sea, no esperarlos, sino ya llegar al momento en que los provocamos. O sea, sería vivir contentos y felices, haciendo las cosas que nos gustan y nos hacen felices, y en el momento en que ya estamos cómodamente situados, provocar un nuevo cambio para seguir, ir un poquito más allá. Ir más allá, ampliar nuestros límites, porque la materia lo que te permite es acotar la realidad, porque hemos dicho que vivimos en el tiempo, ¿sí? Entonces te permite acotar la realidad. Por lo tanto, tú pones algo en marcha y por la inercia de la materia y de la vida humana, eso termina acomodándose y generando una inercia que casi te lleva, ya la situación te lleva, lo cual hace más fácil todo, ¿de acuerdo? Pero la conciencia más lúcida es aquella que rompe esa inercia y rompe esa acomodación, porque sabe que en cuanto te acomodaste, ya perdiste, ¿sí? Entonces es hacerlo con el mínimo de estrés. Es decir, con la energía suficiente y el entusiasmo suficiente que te lleva al cambio, aunque haya, bueno, pues esos niveles de desajuste, es empezar a vivir las situaciones de estrés o de desajuste o de cambio, no vivirlas desde los parámetros del sufrimiento o del miedo. O sea, que sea una energía que efectivamente es muy dinámica, totalmente dinámica, pero no vivirlo patológicamente. Y entonces aprovechar el tirón del desafío y del estrés, que no es sino energía que el sistema pone en movimiento para cometer una acción. Y entonces acompañar la acción. Ahora lo que hacemos es que la energía se pone en marcha y estamos frenando. No, por favor, espera, que no se desbarate, que no cambie nada, que no es el momento. Sí, que cuando los niños, que luego, que cuando me toque la lotería, Entonces, claro, estamos desperdiciando un caudal de energía que igualmente ponemos en marcha y que después revierte sobre nosotros, no ha tenido destino útil, vuelve otra vez a la fuente y lo terminamos somatizando. Es que nos enfermamos por no cambiar, nos enfermamos por no querer evolucionar, por resistirnos, por la resistencia que le ponemos al impulso de la vida, que es la transformación permanente. De hecho, tú dices que una cosa muy bonita es que estamos viviendo en un momento único con más de 7.000 millones de habitantes, ¿no? Sí. Nunca ha habido tanta energía disponible para materializar cambios. Es lo que se llama el ectoplasma, ¿no? De la misma forma que las plantas, la naturaleza, liberan esa energía que podemos ver, el vaho, ¿no? O la humedad que sale después de tal, o sea, la energía que pone en marcha la tierra, las plantas, los animales. Imagínate el ser humano, que además es
la estructura viva más evolucionada en este planeta, la energía que mueve. Entonces ahora mismo 7.000 millones de individuos moviendo energía, es que podríamos estar aquí materializando nuestros cambios, sin conflictos, sin guerras y sin historias. O sea, lo podríamos hacer casi que de un día para otro, pero claro, ponte de acuerdo para hacerlo de a una, ¿no? Por eso, bueno, pues cada uno irá dando los cambios en su momento y cuando pueda y cuando le toque, y va a ser una escalada, ¿no? Va a venir escalado y escalonado, y bueno, yo espero que por lo menos en las 2 próximas décadas ya vayamos viendo alguna cosa. Yo me quiero ir de aquí realmente viendo algo en esta vida, ¿sí? No solamente dejando la siembra, que bueno, eso vaya por delante, por supuesto, pero sí quiero en esta vida y creo que lo voy a ver. Hace unos años a lo mejor no estaba diciendo esto, pero ahora, y gracias a esta aceleración que estamos todos percibiendo y que se está dando, yo creo que sí, en 2 décadas, ¿no? Que puede ser el plazo de vida que yo tengo por delante, por esperanza de vida, yo creo que en 2 décadas sí vamos a poder ver algo de todo eso en la práctica, ¿no? ¿Cuál es tu visión en todo esto? Yo creo que se va a dar por islotes. Yo creo que va a ayudar mucho en el cambio de conciencia todas las generaciones de reemplazo que ya han empezado a nacer y que van a nacer masivamente en los próximos tiempos. Por lo tanto, en 2 décadas nos vamos a encontrar con poblaciones ya de 20 años, de 25, de 30, que ya no vienen con el paradigma del dolor, ya no vienen aquí a resolver sus temas como hemos venido los demás y tal, van a venir mucho más limpios, más puros, más abiertos a todo, con una facilidad para conectarnos maravillosa. No van a entrar al conflicto porque para ellos el conflicto no es como que ¿y eso qué es?, ¿no? Y van a venir ya, y van a ir ocupando en el tiempo, irán ocupando pues esos lugares llamados de poder, o sea, de liderazgo, que son todavía, que son necesarios, ¿no? En empresas, en gobiernos, en instituciones, en hospitales, en escuelas, en universidades, o sea, que verdaderamente nuestros centros de vida no solamente se vayan a ir transformando, sino que van a estar liderados finalmente por conciencias lúcidas, por seres, pues verdaderamente conscientes, amorosos y profesionales. Y cuando cambia arriba, cambia abajo, porque al final, la masa o el movimiento más masivo de las personas, si finalmente empieza a mirar a líderes, a modelos que les abren un camino transparente, positivo, realizable, honesto, ético, pues van a estar encantados también de avanzar. Hasta ahora también el problema de la humanidad es que ha tenido un liderazgo pues muy patológico, muy enfermo, muy manipulador y que, pues con fatales consecuencias, porque la masa ha sido defraudada, ha sido engañada, ha sido envilecida, castigada. Entonces, el hecho de que cambie también los liderazgos, cambien las personas, el trabajo interno sea pues, una constante, pues todo eso va a hacer que los modos de convivir, de cohesionarnos, de organizarnos, se transformen, y tal vez lo que empieza siendo unos islotes, ¿no? Pues en tal universidad ya están haciendo esto, pues ya empieza a haber escuelas de tal, pues ya hay una gestión financiera de cosas así, pues, ¿no? Esos modelos empiecen como reguero de pólvora, pues a contagiarse, a abrirse. Estamos preparando ese territorio. Pero entonces la Tierra se convertirá en una especie de paraíso, ¿estás diciendo? Claro, ¿y por qué no? No sé, si venimos aquí a aprender, se supone que tiene que haber conflictos, entonces quizá ya se cierre este ciclo. Claro, es que se cierra el ciclo de aprender a través del sufrimiento. Y entonces vienen otros modos de aprendizaje nuevos, donde no necesariamente ya hay que estar en conflicto, en colisión, en guerra, en confrontación unos con otros. Empiezan otras formas de verdaderamente materializar los recursos, generar nuevos recursos y vivir entre nosotros. Es un cambio que casi no podemos ni imaginar, porque como digo, no hay referentes. Va a ser el primer gran cambio de la historia de la humanidad. Hasta ahora no ha habido transformaciones,
Ha habido, pues eso, la evolución de las cosas y mucho que se ha hecho a nivel humano. O sea, el humano verdaderamente pues, ha tenido sus logros, ¿no? Grandísimos. Pero no hay logro en cuanto a transformación de conciencia. Ha habido en cuanto a modos de vida, una tecnología que mejora las condiciones, a nivel social nos hemos organizado mejor y tal, pero el nivel de conciencia no se ha movido. Estamos todavía ahí como en una línea base. Entonces el nivel de conciencia se va a transformar en la medida que incorporemos la variable de la energía de amar, porque eso va a dotar de unas posibilidades a la vida que hasta ahora no conocemos. Esto sería un poco de lo que se habla del 2012, por ejemplo, sería ese cambio. El 12, el 13, el 14, el 15, adelante, ¿no? No, yo no soy de fechas, porque imagínate, si en las dimensiones más sutiles, más allá del planeta Tierra, no hay tiempo, es difícil predecir para la vida humana desde ahí en tiempo. Ahí lo que se hacen son los grandes planes, ¿sí? Todos los grandes proyectos que luego van cayendo acá y van cayendo pues como van cayendo, o sea, pero con fecha, día y hora, por favor, es de un atrevimiento. De cualquier forma, es cercano, es la primera vez que estamos en una predicción, ¿no? Que la tenemos tan cerquita, luego fíjate, la vamos a ver, ¿no? Pero yo diría a todos que más calma y más tranquilidad, sigamos haciendo nuestro trabajo interior, sigamos evolucionando con los medios que tenemos, alejemos el miedo, el catastrofismo de nuestra mente, porque desde la idea del catastrofismo no puede haber evolución de la conciencia. O sea, no puede, es un campo de una vibración muy baja, muy densa, destructiva, atemorizante, y desde ahí qué evolución se puede esperar, ¿no? Entonces alejemos ese lado cataclísmico de las cosas y dejemos que efectivamente, pues, si hay movimientos, la Tierra se está moviendo, se ha movido siempre, se va a mover también ahora, pero no necesariamente para traernos desdicha. O sea, la Tierra y el planeta jamás ha sido nuestro enemigo. Y parece que nos han hecho ver que la Tierra, los elementos están contra nosotros, y no es así, jamás. Más bien nosotros, desde nuestra ignorancia, desde nuestra inseguridad y nuestro miedo, que hemos estado peleándonos con los molinos de viento, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, ¿por qué tiene que haber desastres? No creo en ello, no confío en ello, y no estoy trabajando para ello, por supuesto, ¿no? Terminemos con una especie de consejo o idea para las personas que quieran trabajarse interiormente sin necesidad, pues a lo mejor de acudir a ningún grupo, ni a ningún maestro, incluso ni a ningún terapeuta, ¿no? Por ejemplo, explícanos desde tu punto de vista cuál es la esencia del trabajo personal y en qué pueden o cómo pueden aplicarse a ello 10 minutos al día. Sí. Para empezar, yo diría que encontrar esos 10 minutos de aquietamiento. ¿Meditación, quieres decir? No necesariamente, ¿sí? Sino silencio interno. Es decir, y puede ser en tu puesto de trabajo, en un ratito de descanso, mientras te tomas un café y miras por la ventana de tu despacho, ¿sí? 5 minutos, fíjate, donde puedas sentirte, dejarte sentir. Bajar de aquí, bajarte del andamio, como yo digo, ¿sí? Bajar del plano de la cabeza, la preocupación, el miedo, el estrés, bajar de ahí y empezar a sentir, ubicarse acá. Te puede ayudar a lo mejor a hacer una pequeña respiración, pero ya sentir el cuerpo con las sensaciones que te transmite y aquietarlo, decirte a ti misma de bajar, serenar, ecualizar y aquietar, ya ayuda mucho. Proponerse sinceramente terminar con la naturaleza de ese miedo dominante en tu vida, que puede ser el miedo a la ruina, a que te despidan, a que me dejen, a que me tal, el que tú descubres que es dominante y se repite y recurrente. Un miedo dominante activa una emoción dominante, ¿sí? Que puede ser la rabia, que puede ser la depresión, que puede ser la tristeza, que condiciona pues, todo tu patrón energético. Proponerse firmemente erradicar eso, irlo transformando. Si hay que pedir ayuda a un terapeuta, a un sanador, vamos a ello, ¿sí? Y empezar a valorar mucho todo lo mejor que hay en tu naturaleza.
todas tus mejores cualidades, esos puntos en los que eres muy bueno, excelente incluso, no avergonzarse de eso, tampoco te tiene que generar ninguna vanidad, sino empezar a vivir con naturalidad, con esas capacidades que tienen la potencia de dinamizar mucho tu vida, ¿sí? Aprender a gratificarte, como hemos dicho a lo largo de este encuentro, gratificarte, tener ese tiempo para ti, ¿no? Que no es incompatible con tener tu familia, tener tu trabajo y todas las cosas de la vida humana. Pero esos 5 minutos de estar en ti, ese propósito de desterrar definitivamente lo denso de tu vida y gratificarte más y estar más en equilibrio, para mí es la base esencial del trabajo interior. Y eso solo lo puedes hacer tú y eso solo depende de ti, ¿no? Gracias, Paloma. Gracias a ti, Alice, por esta oportunidad.